Roberto Battaglino ya en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Genial. Me alegro mucho. Mejor imposible. El domingo juegan Boca y Belgrano en la Bombonera sin público. Fue un partido sin público. Sí. Va a haber público por televisión, pero se sienten los gritos del entrenador. Feo. Además... Me enteré recién en el corte que estaban haciendo ahí algunas apuestas. No sabía que habían institucionalizado el tema de los juegos de azar, esto que estaban discutiendo Rondón, las apuestas en el fútbol. Al contrario, siempre hay una persona que camina de la legalidad para que de la ilegalidad para el otro lado, y hay que llamarle la atención. Está bien. Ese fue tu llamado al claro, productor. Muchachos, dejen de apostar acá, porque José Sosa, que no apueste en favor de Belgrano. Bueno, ayer hubo un nuevo discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, una cadena que arrancó diciendo que ella utilizaba este sistema previsto en la ley para casos de anuncios de trascendencia por parte del gobierno, que lo hacía porque los medios no reflejaban los anuncios del gobierno. Tuvo la singularidad que durante la larga alocución de casi 40 minutos Cristina no hizo ningún anuncio respecto a obras de gobierno, sino una especie de catarsis sobre distintas cuestiones que tuvo que ver más como comentarista de la realidad que como una actora protagónica que debería ser de los hechos políticos en el país. Y en este sentido remarcó esta cuestión, y valga el juego de palabras, ¿no? Remarcó la cuestión de generar una especie de ejército militante ciudadano que salga a controlar precio por precio, supermercado por supermercado, hasta en los rincones más recónditos de la patria. La verdad que sorprende, porque implica toda una modificación de el discurso oficial, de aquellas alocuciones de Cristina resaltando el crecimiento económico, que no estaba vinculado con una coyuntura internacional, sino que las políticas activas que tenía generaban un crecimiento y una expansión económica, a esta de llamar a los ciudadanos a ir supermercado por supermercado a revisar si sale 50 centavos más el azúcar o la yerba. Es indudablemente un cambio de escenario que obviamente en el oficialismo no lo quieren advertir o lo están tratando de simular, pero que implica una situación y un contexto político distinto para el gobierno. El otro tema es algo que ya venía insinuando el oficialismo y la presidenta, pero ayer le puso todas las palabras respecto a la denuncia de un intento de desestabilización de una larga lista de conspiradores, entre los que mencionó la presidenta, a grupos económicos, a sectores de medios de comunicación, deslizó y alguna cosa con la justicia, el mercado, dijo genéricamente, en lo cual, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es para nada original. La mayoría de los gobiernos, cuando comienzan a sufrir un desgaste político y empiezan a encontrarse con algunos indicadores de la realidad que les son desfavorables, consideran que hay una especie de mega conspiración para generar un desgaste, o en el caso de la presidenta habló ella de una salida anticipada. Me quieren hacer volar por los aires, fue una de las expresiones que utilizó. Dijo que no es bruja ni pájaro, así que no va a volar por los aires. Ayer se recordaba algunas expresiones de ellas durante la crisis del 2001, en donde ella planteaba la necesidad de que Fernando de la Rúa renunciase por las condiciones en las que estaba. Lo concreto es que hoy la política argentina parece haber evolucionado en ese sentido, y no ha habido ninguna expresión, pero ni siquiera de dirigentes de segundas líneas, ninguna expresión pública de ningún actor político, económico, social, planteando la necesidad de un acortamiento de mandatos y de nada. Por lo tanto, esta cuestión de la desestabilización forma parte del discurso oficial. O sea, es el gobierno el que está hablando del tema. Obviamente, lo que hay es un señalamiento de condiciones que han cambiado, como decíamos, y que hay una situación económica desfavorable y políticamente incierta, a partir justamente de medidas que va tomando el gobierno permanentemente, que en algunos casos unas contradicen con las otras, pero el resto, en definitiva, me parece que conviene hacer este subrayado. El discurso de la desestabilización, del final anticipado y demás,
está formando más parte de las palabras de los hombres del oficialismo, la presidenta, los ministros, los legisladores del oficialismo, que el discurso de la oposición. Yo ahí quería decir esto, Roberto. A mí me parece normal, lógico, digamos, entendible, que en la mesa de un bar una persona que ascribe al gobierno, que está de acuerdo con el gobierno, lo que fuere, o algún otro, aún no estándolo, diga, no, acá el mercado quiere desestabilizar al gobierno porque quiere poner no sé qué de derecha. Porque se puede decir en un bar, en una charla. Ahora, si vos tenés la responsabilidad de ser presidente de la nación, o diputado nacional, o ministro, lo que fuere, cuando vos generás una acusación de esa, aún de manera indirecta, como hizo la presidenta ayer, utilizando el discurso de un economista, que no sé si era opositor o no. Fue opositor, pero ahora está trabajando para el gobierno de Scioli. O sea que es un hombre más ligado al oficialismo. Aún por interpósitas personas, vos tenés la obligación, para mí, o de no decir nada, o si vas a decir algo tenés que dar algún elemento de juicio racional y serio al respecto. Por ejemplo, está en conocimiento del gobierno que en el día tal hubo una reunión en tal lado donde se juntaron tal y cual a decir tal o cual cosa. Que el grupo tal retiró tantos activos cuando debió haber hecho tal cosa. Exacto. Y el depósito fue corrido a tal banco y... Porque lo único que dijeron en ese sentido fue cuando acusaron a Shell de desestabilización o de algo parecido, porque Shell había girado $1,5 millones autorizado por el gobierno nacional, por el Banco Central, para girarlo a su casa matriz. De tal manera que ese hubiese sido un dato, si hubiese sido finalmente cierto lo que decía. Fíjate vos el ejemplo que das vos de Shell. A Shell también le acusaron cuando aumentó el 12% de los precios, pero inmediatamente que después que le acusaron de todo por aumentar el 12% de los precios, YPF aumentó el 6% y le subsidió el 6% restante que había aumentado. Hay una contradicción muy flagrante en cada una de las medidas que está tomando el gobierno nacional. Y el otro punto, el tema del cierre del discurso de Cristina, que tiene que ver con un nuevo cuestionamiento a la justicia. La verdad que la presidenta, como bueno, lo hacen casi todos, ¿no? Pero en el caso de la presidenta, la responsabilidad institucional que le debería también caber otro tipo justamente de accionar ante estos hechos. Cuando la justicia falla a favor es la mejor justicia más independiente del mundo, y cuando les cuestiona alguna que otra medida de gobierno hay un reproche durísimo. Y el presidente cierra con el tema de pedirle a los jueces que sean inflexibles, que sean implacables, que castiguen a las empresas, que remarcan los precios, que esto, que aquello. Y la verdad que tiene un riesgo esto para el oficialismo, porque si la justicia fuera implacable con los que gobiernan, la verdad que tendrían problemas. Fíjate vos, ayer, justamente cuando se conocían estas palabras de la presidenta, se conocía una decisión de la Cámara Federal de Córdoba de absolver al presidente Menem en la causa de Río Tercero, una causa que hace 18 años, prácticamente 2 décadas, una generación que espera justicia. Y la verdad que en la situación en la que están, desde el vicepresidente hasta una serie de colaboradores, fundamentalmente gente cercanísima a la presidenta, como el caso de Lázaro Báez, es casi riesgoso para Cristina decirle a los jueces que sean implacables, porque si le hacen caso puede llegar a tener algún problema. Roberto, Ricardo Jaime, la causa de Ricardo Jaime parece que no avanzó más. Sí, ahí quedó. Muchas gracias. Nos vemos mañana.